Hola, buenas noches con todas y todos. Buenas noches y gracias por este interesante debate y espacio. Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio y una pequeña corrección. Soy de la Universidad Mayor de San Simón. No, está bien, no hay problema. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que yo podría empezar diciendo con la frase muy conocida además de Rosa Luxemburgo que decía que quien es feminista y no es de izquierda carece de estrategia y quien es de izquierda y no es feminista carece de profundidad. En realidad, yo creo que tanto una izquierda sin feminismo como un feminismo que no comprenda las otras formas de dominación está incompleto, ¿no? Es una lucha incompleta. Este feminismo de izquierda, como yo lo vería, es una forma de hacer frente y de resistir y luchar contra todas las formas de opresión. Generalmente, la lucha obrera, por ejemplo, desde Marx, la lucha comunista, socialista, ha visibilizado la opresión sobre la clase obrera, sobre el trabajador y la explotación del capitalismo sobre este. No ha sido tan visibilizada desde el principio la explotación sobre las mujeres, ¿no? Partiendo desde lo que se llama ahora el trabajo no remunerado del hogar, ¿no? Es decir, el origen de la fuerza de trabajo, que son sobre lo que cae, sobre la explotación que cae el capitalismo para los obreros, la producción y reproducción de esta fuerza de trabajo son en realidad las mujeres, ¿no? Al criar a los hijos, al mantener y alimentar al obrero, al esposo, son la base de la economía capitalista profundamente en especial, pero la base de la economía en general. Y es un trabajo no remunerado. Además, sobre esto se asocian las relaciones sexuales, la diferenciación de trabajo entre hombre y mujer, y todo esto eh, es una forma de opresión concreta, una forma particular de entender las relaciones capitalistas actuales, pero que es incompleta si no se asocia al resto de opresiones, ¿no? A una opresión colonial y racista, a una opresión capitalista en particular a las clases, porque no es lo mismo una mujer de todas formas que sufre opresiones de clase media o clase privilegiada, una mujer obrera, campesina, racializada además, ¿no? Y eso es algo que, sí, que quedaba muy claro en las feministas negras en Estados Unidos y en las sufragistas blancas de Estados Unidos, ¿no? Esa es la diferencia enorme entre las feministas, por ejemplo, que podían luchar por el voto, pero no luchaban por la abolición de la esclavitud. Y es ahí donde es fundamental entender esta importancia, que incluso si abolimos el capitalismo, podría seguir existiendo una dominación sobre la mujer. Y un feminismo, un feminismo que solamente busca la liberación de la mujer, podría continuar la explotación de mujeres de clase media alta sobre mujeres campesinas, obreras o proletarias. Entonces no hay es una lucha incompleta mientras no se luche contra todas las formas de opresión y en esta sociedad capitalista y patriarcal, el feminismo de izquierda es eso, ¿no? Una forma de resistencia, de interpelación al sistema mundo que tiene múltiples formas de opresión y de explotación. Bueno, creo que eso podría responder por ahora. Muchas gracias, Rafaela. Bueno, me anunciaron que tengo problemas de audio, que no se me había escuchado muy bien. Pido mil disculpas nuevamente, han sido problemas técnicos. La pregunta que le habíamos hecho a Rafaela era ¿cuál es el planteamiento de un feminismo de izquierda? ¿No? Entendiendo que la izquierda se compone de muchas corrientes y diferentes postulados,
y cuál es el tipo de feminismo que se busca. Vamos a continuar con Andrés, por favor, respondiendo a esta pregunta. Listo. Muy buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar en este espacio y también a cronistas latinoamericanos por brindarnos esta chance de poder hablar un poco sobre este tema de feminismo de izquierda, la lucha contra el capitalismo patriarcal. Bueno, desde nuestros puntos de vista no existe, ¿no?, un solo feminismo, ¿no? Existen varias corrientes feministas, ¿no? Múltiples feminismos. Eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Rafaela. No creo que es como una contradicción que no haya un feminismo que busque la lucha contra este sistema capitalista y patriarcal, ¿no? Es algo que si alguien, por ejemplo, el surgimiento de estos feminismos que se hacen llamar liberales, ¿no? Que es como la oposición a los feminismos más de izquierda, que son sobre todo agrupaciones de mujeres que buscan lograr sus objetivos mediante una escalada, ¿no? Te dicen que las mujeres logran sus cosas solamente teniendo mucha confianza, ¿no?, en ellas mismas, y que para estos feminismos no existen como trabas estructurales, ¿no? Eh, y es más, o sea, siguen con ese viejo discurso liberal, ¿no?, de que te dicen solo apoyando a los empresarios y a las grandes empresas es posible cambiar varias cosas de sí del mismo sistema, ¿no? Pero ellos todavía siguen buscando estas iniciativas privadas donde, bueno, o sea, de todas formas van a terminar explotando, ¿no? Mm, pero bueno, la opresión de la mujer viene desde tiempos atrás, ¿no? No solamente con el surgimiento del sistema capitalista, ¿no? Lo que llamamos patriarcado es el que realmente ha estado, el que ha ido naturalizando todo este sometimiento históricamente hacia la mujer, ¿no? Es el patriarcado el que podríamos decir que sostiene un conjunto bueno, de instituciones desde lo social, lo político, lo económico y bueno, también lo ideológico, implantando un sometimiento a las mujeres desde casi toda nuestra historia, ¿no? Entonces, más que buscar solamente un tipo de feminismo, que bueno, tiene que estar hacia la izquierda, es un feminismo que luche contra este sistema que ha puesto, por ejemplo, los espacios como de sometimiento y de dominación de las mujeres. Hay que ir viendo de crear nuevas agendas, ¿no? Nuevas agendas políticas que puedan impulsar la transformación de este sistema, ¿no? Eso sería, Rodrigo, por ahora. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ahora quisiera escuchar la participación de Ana. Si quieres, te puedo repetir la pregunta, Ana. La pregunta era, ¿a qué nos referimos con el planteamiento de un feminismo de izquierda? ¿No? Sabemos que hay muchas corrientes, lo repito, diferentes postulados. ¿Y qué tipo de feminismo se tiene que buscar? ¿Cuál es el horizonte en este ámbito? Te doy la palabra, Ana. Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Y siguiendo un poco la línea de lo que ya han comentado tanto Andrés como Rafaela, y sobre todo lo último que dijo Andrés, que es que no existe un feminismo, digamos, un feminismo único, porque no existe una única manera de ser mujer o de vivir, digamos, la feminidad o lo que sea que cada persona entienda por ser mujer. Yo pienso que una premisa fundamental es lo que nosotras desde aquí reivindicamos mucho, que es el hecho de que el feminismo será antirracista o no será, que lo decía Angela Davis. Porque, digamos, claro, yo soy ecuatoriana, pero llevo mucho tiempo, algunos años, 2, 3 años viviendo en Valencia, España.
y tenemos aquí una colectiva de mujeres migrantes de distintas partes del sur global, no solamente de Latinoamérica, sino también tenemos algunas compañeras pues de Marruecos, de Egipto, y una de las cosas que rescatamos mucho del espacio de la colectiva es la diversidad. Y algo que sí vemos muy pendiente en los debates del feminismo hegemónico de aquí, por ejemplo, en nuestra experiencia, es esa, ¿no? Es un poco abordar ese tema incómodo del racismo, porque lo feminista no te quita lo racista. Y que está muy ligado también al colonialismo a la final, ¿no? Porque hay que entender que si bien, digamos, la colonia como tal ya no, digamos, ya pasó, entre comillas, pero todas las consecuencias que eso acarreó las continuamos viviendo hoy, ¿no? Es lo que a la final, pues, ha hecho que derive en un sistema económico capitalista, en un orden geopolítico global, ¿no? Donde determinados cuerpos, determinados orígenes tienen más valor que otros. Y para nosotros es fundamental poner en el centro pues, los cuidados, la vida, y también, digamos, tener estos debates y estas conversaciones incómodas y difíciles, pero necesarias, sobre pues, el racismo y el colonialismo que me parece que todavía están pendientes tanto aquí como en nuestros territorios, ¿no? En nuestros países. Eso, eso es lo que yo añadiría a lo que ya han comentado mis otros compañeros y compañeras. Gracias, Ana. Entonces, bajo la postura que vamos manejando en este debate hasta el momento, ¿considerarían ustedes que bueno, no puede existir feminismo sin descolonización? Es decir, que se tienen que romper estos estigmas, estos conceptos que se han venido impuestos, tal vez se han venido a imponer dentro de la colonización hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es su perspectiva? ¿Puede existir feminismo sin descolonización? Quisiera empezar esta vez con Andrés, por favor. Sí, bueno, desde mi postura yo creo que es algo que no se puede, por lo menos desde nuestra, bueno, desde el continente latinoamericano, desde los continentes explotados donde la colonización ha ahondado muy, bueno, terriblemente, ¿no? Ha sido una forma de explotación terrible y que hasta el día de hoy sigue vigente, ¿no? En varias regiones del mundo. Entonces, no podría haber, o sea, un feminismo sin esta idea de descolonización, ¿no? Y bueno, había algo muy interesante que decía Silvia Rivera, Cusacanqui, que si es más fácil, por ejemplo, y esto es, bueno, esto es para entender una mirada sobre la descolonización, sobre una posición más clara también de la despatriarcalización, ¿no? Entonces, aquí Silvia Rivera afirma que es más fácil ser indígena que ser mujer, ¿no? Está mucho más internalizado en las organizaciones populares el machismo, en las juntas vecinales, en los sindicatos, en la propia organización indígena, ¿no? Tú puedes ser dirigente solo cuando eres esposa de un dirigente, ¿no? Eh, para las mujeres así solas no hay no puede haber, ¿no? Son cosas que no existen en estas comunidades. Y bueno, hay una deuda, ¿no? Del pensamiento colonial con las propuestas feministas para esta emancipación, ¿no? Entonces, la visión de conquista como la violación del cuerpo de las mujeres originarias, el sometimiento también sexual de las que han estado esclavizadas, están cubiertos de un silencio en la elaboración del pensamiento decolonial, ¿no? Entonces, para mí no es posible un feminismo sin tomar en cuenta esta mirada de descolonización, ¿no? Eh, y bueno, eso es primeramente bueno, lo que quería decir con respecto a eso.
Y bueno, sí, eso, compa. Muchas gracias, Andrés. Rafaela, ¿cuál es tu percepción respecto a esta pregunta? Si es que puede haber feminismo sin descolonización, o si es parte de, o si forma parte del proceso. Bueno, en primer lugar me gustaría primero aclarar que, eh, como yo lo entiendo, el colonialismo no fue un momento histórico del pasado, sino precisamente es parte del sistema actual, ¿no? Un autor, bueno, francés, pero del Caribe, lo definía que vivimos en una forma de habitar del mundo, un habitar colonial del mundo, porque actualmente el sistema es capitalista, pero es colonial porque está basado aún en relaciones económicas, políticas y ecológicas de colonización, de explotación y de saqueo de recursos naturales de un norte de países industrializados al sur global. Y esto está asociado justamente, como lo decía Ana, al racismo, ¿no? Por otro lado, yo quisiera decir que además ya existen ese tipo de feminismos, creo que no hace falta negarlos, existen, y por ejemplo, me parece que Clara Zetkin fue una que hablaba de los feminismos burgueses, ¿no? Estos feminismos burgueses, en Europa burgueses, aquí ahora, por ejemplo, son feminismos racistas y liberales que defienden esta idea de liberalización, de la liberación de la mujer, pero que se sostienen sobre una explotación hacia otras mujeres, de clase, de raza, etc. Para mí, por ejemplo, ha sido bastante claro que existían estos feminismos o intentos de feminismos, porque en algunos casos eran hasta una manipulación de los mismos principios feministas. En Bolivia, el año pasado, cuando surgían grupos como Cuñambarete, etcétera, en Santa Cruz, que decían reivindicarse como mujeres, pero que en realidad también estaban asociados a actos racistas contra mujeres indígenas, etcétera, ¿no? Aymaras, qué sé yo. Entonces, existen estos grupos. En mi opinión, no deberían existir, o como yo lo digo, es una lucha incompleta, ¿no? Por ejemplo, eso quedaba claro con Domitila Chungara, Domitila Barrios de Chungara, en realidad una mujer boliviana, minera, esposa de minera, que se enfrentó a las dictaduras en Bolivia, resistió, bueno, además que fue torturada durante la masacre de San Juan, pero además resistió la dictadura de Hugo Banzer Suárez, etcétera, y que ella no se sentía representada por el feminismo liberal burgués, porque este feminismo seguía reforzando la explotación de los obreros y de las mujeres obreras o mineras. Entonces, desde mi posición es una lucha incompleta, porque no se va a lograr un sistema libre de toda explotación mientras no justamente destruyamos todas estas formas de explotación. Y la explotación colonial, la forma colonial es fundamental y es muy importante desde todos los aspectos. Por un lado, por ejemplo, los estereotipos de belleza que llegan son profundamente coloniales. Los estereotipos de belleza que están tanto en América Latina como en Europa son estándares y parámetros europeos. Mujeres blancas, altas, con cierta estructura delgada, son parámetros europeos que se imponen y que se siguen reproduciendo aquí en América Latina y en África y en todas partes del mundo. Entonces, desde este punto, desde ese parámetro de belleza, demuestra que necesitamos descolonizar y además nuestras formas de relacionarnos y de percibirnos, ¿no? Además, físicamente. Otra cosa que a mí me parece importante y que aún creo que es un trabajo pendiente para el feminismo, para los feminismos, en especial estos de izquierda, es precisamente entender estas demandas, que muchas veces las demandas de feministas de clase media, de clase alta, no son las mismas de las feministas obreras campesinas. Aquí igual era bastante, en Bolivia era bastante visible muchas veces que muchas demandas son diferentes y es porque las realidades son diferentes, ¿no? Y eso es lo que se necesita comprender como feminista, que creo en esta interseccionalidad de las luchas, que creo que se debe resistir a interpelar el sistema mundo capitalista y colonialista de forma integral para lograr abolir la explotación de la mujer. También creo que es necesario intentar entender estas otras realidades desde la nuestra, ¿no? Y entender que muchas veces no son las mismas demandas, pero que necesitamos de cuestionar y resistir a todas las formas de opresión, ¿no? Y es por eso que yo creo que el feminismo debe ser fundamentalmente anticolonialista y antirracista, porque es parte fundamental del sistema mundo global, ¿no? Porque el racismo y el colonialismo es parte fundamental del sistema mundo en el que vivimos. Entonces es necesario hacerlo, a pesar de que también existen feminismos que lo niegan y que siguen reproduciendo parte de esta explotación, ¿no? Bueno, es eso, gracias. Muchas gracias, Rafaela. Ana, quisiera escuchar tu opinión respecto a esto.
Bueno, yo coincido bastante con lo que han dicho ya tanto a Rafaela como a Andrés, que no, digamos, pienso que es muy difícil plantearse un camino que no tenga en cuenta procesos de descolonización, ¿no? Si entendemos que, por ejemplo, el nacimiento de los estados-nación de los países del sur tienen una base colonial, como bien lo dijo Rafaela hace un momento en su intervención, el colonialismo y de la mano con el racismo son, digamos, pilares fundamentales que sostienen el sistema mundo en el que vivimos actualmente. Entonces, yo pienso que no es posible. También pienso que son procesos complejos, ¿no? Y pienso que es indispensable espacios de diálogo seguros entre los feminismos, de respeto, que yo creo que es muy complejo. Y también pienso que es importante al entender la interseccionalidad de los feminismos, también como, a ver cómo lo digo, como tener cuidado por ejemplo, de ciertos movimientos o iniciativas que puedan caer, por ejemplo, en apropiaciones, ¿no? De luchas y ese tipo de cosas. Y entender cuál es el lugar que ocupamos dentro de ese sistema mundo y en función también de ese lugar, pues saber cómo participar de estas luchas tan necesarias, ¿no? Pero me parece que los procesos de descolonización son fundamentales para poder encontrar caminos para construir pues eso, otro mundo, o sea, un mundo en el que realmente sepan muchos mundos posibles, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Ana. Sí, completamente creo que sí hay mucha coincidencia en torno al pensamiento de cómo se tiene que trabajar el feminismo desde la descolonización o en medio de, ¿no? Una pregunta que me ha surgido respecto a lo que estaba diciendo Rafael, no es lo mismo, en mi opinión, hablo en Europa, ¿no? ¿Qué me refiero? No es lo mismo también en Brasil, bajo lo que ella decía, ¿no? Que es muy complicado tal vez el desligarse de de asumir que el feminismo sí puede ser ciertas clases o élites o puede depender mucho de la clase social, ¿no? A eso va mi siguiente pregunta. ¿Cómo es que un feminismo de izquierda debe tratar las desigualdades y violencias de género que sufren las mujeres que pertenecen a una clase media alta o clase alta? Quisiera empezar con Rafael esta vez, por favor. Disculpen, no podía activar el audio. Bueno, en realidad creo que justamente un feminismo como el que queremos, anticapitalista, anticolonial, tendría que además entender y ser empático con esta forma de explotación y de opresión que sufren las mujeres, que todas las mujeres, incluyendo las mujeres de clase media o alta. Creo que estas explotaciones forman parte de toda la violencia y opresión que se denuncia desde un feminismo de izquierda, ¿no? Es decir, no creo que deba visibilizarse más o menos uno u otro, pero necesita incluirse dentro de esta matriz. No es lo que el interseccionalismo de alguna forma habla, es esa resistencia a toda forma de opresión que implica no poner una lucha sobre otra, no poner la lucha contra el capitalismo sobre la lucha feminista o la lucha antirracial sobre la lucha obrera. Entonces implica entender todas las formas de opresión como paralelas y como convergentes en un sistema actual. Y eso significa también denunciar, resistir a toda forma de violencia y opresión de las mujeres de clase media y alta, que no dejan de ser mujeres y no dejan de ser mujeres violentadas, ¿no? Entonces eso forma simplemente una forma de denuncia, de protección que se debe organizar entre feministas, que se debe sostener, resistir y denunciar de la misma forma que cualquier otra forma, otra violencia, ¿no? y otra opresión. No creo que deba diferenciarse de ninguna forma, porque sigue siendo violencia y sigue siendo explotación. Bueno, gracias, era eso. Gracias, Rafaela. ¿Tu opinión, por favor, Ana?
¿Qué opinan respecto a esto? En la misma línea de lo que ha dicho Rafaela, yo considero que sí que es fundamental no considerar, o sea, no poner una lucha sobre otra, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, se comparte, digamos, ese eje de opresión como mujeres, que implica, pues, unas violencias sistemáticas que ya conocemos, ¿no? Como, pues el trabajo de hogar no remunerado, incluso también, por ejemplo, el tema de los temas que tienen que ver con la brecha salarial o con este famoso techo de cristal, que yo pienso que no debe olvidar, no a las mujeres que recogen los famosos pedazos de ese famoso techo de cristal. Eh, y, y sobre todo yo pienso que, o sea, yo personalmente considero que los feminismos son un espacio en el que pueden converger todos esos ejes de las luchas de izquierda. Y pienso que es una oportunidad en ese sentido. Y pienso que ahí es necesario, pues, entender en dónde podemos tejer en común y en qué cosas quizás no se comparten. Y entonces en esas cosas en las que hay diferencias, entender desde dónde se posiciona pues cada feminismo, cada movimiento, cada lucha, y cómo podemos seguir caminando juntas, a pesar de esas cosas que no compartimos, porque claro, como lo decía Rafaela, una mujer blanca no va a poder entender las violencias que atraviesa una mujer negra, y si la mujer blanca además es de clase media y la mujer negra es de clase obrera, tampoco. Pero sí que me parece que es indispensable en ese sentido, por ejemplo, la formación, no tanto la académica, sino la de base, de compartir, de generar espacios de diálogo, de escucha, que sean seguros desde el respeto, en el que podamos encontrar esos puntos en común. Y no, o sea, no pienso que se deba invisibilizar las violencias que atraviesan también a las mujeres de clase media por el hecho de ser mujeres, ¿no? Los feminicidios, la violencia de género, la violencia simbólica que nos atraviesa a todas también, ¿no? A través de la publicidad, de los estereotipos de género. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es importante ir encontrando esos caminos para luchar juntas. Muchas gracias, Ana. Andrés, te cedo la palabra. Perdón, si me repites, porfa, la pregunta, Rodrigo. Claro que sí. La pregunta iba relacionada al cómo se podría trabajar la violencia a través de las desigualdades que sufren las mujeres o la violencia de género que sufren mujeres de clases sociales medias, altas o clases altas, ¿no? Dando como parámetro que no es lo mismo, lo que había dicho Ana, no es lo mismo que una mujer blanca pueda comprender lo que la violencia que sufre una mujer negra, ¿no? Entonces, a partir de también aclarando el tema de las clases sociales. Ya. Bueno, yo creo que todo esto se puede hacer un análisis desde este periodo que hemos tenido de crisis sanitaria, ¿no? Eh, Podemos ir viendo cómo es la desigualdad, ¿no? Las mujeres, en general, o sea, tanto hombres como mujeres en la zona norte no han sentido un impacto tan fuerte como las personas de la zona sur, ¿no? Por ejemplo. Mm, eh, y lo que sí hay que decir es que las que más han recibido eh, dificultad a la hora de, qué sé yo, encontrar alguna fuente laboral, por ejemplo, han sido mujeres, ¿no? O sea, todo esto de este sistema que nos ha demostrado
o sea, con esta crisis sanitaria que pone por encima la riqueza, que la salud, que la atención médica de la mayoría de la población, demuestra que hay desigualdades tremendas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Cochabamba, las clínicas privadas no atendían a como lo hacían las clínicas públicas, ¿no? Entonces, habían familias que en su desesperación iban a estas clínicas privadas y tenían que pagar miles y miles de dólares, ¿no? Gente que no podía hacer esos pagos, pero esta necesidad los ha obligado a ir a estas clínicas más caras, ¿no? Entonces, en este periodo de cuarentena, yo creo que se ha podido visibilizar más esta brecha, ¿no? Que divide, esta brecha social que divide por ejemplo, a las mujeres de la zona norte con la de la zona sur, porque también hemos estado en contacto con varias mujeres haciendo algunas donaciones y que nos hablaban que habían perdido sus trabajos y que no había formas en las que ellas puedan generar ingresos para sus hijos, ¿no? Y hemos estado en esta cuarentena durante 6 meses, con una cuarentena estricta que bueno, muchas personas han terminado sin dinero, ¿no? Han terminado con deudas. Y sobre todo las mujeres, ser pobre, ser mujer, terminan siendo las más afectadas. Y eso no es solo aquí, es en general en el mundo, ¿no? Entonces, es importante, bueno, analizar que también, como mencionaba Rafael, a Domitila Chungara, que a mí me fascina cómo ella hace esta interpretación de los sismos, ¿no? Del feminismo. Está bien, o sea, puede haber una mujer en Europa que sea, que siga la lucha feminista, ¿no? Pero ella todavía sigue con varios privilegios y eso es lo que tiene que entender, ¿no? Que está en una postura privilegiada mientras hay varias mujeres que luchan eh, día a día en condiciones completamente precarias, ¿no? Entonces, si bien pueden haber, o bueno, existen feminismos que tienen ideas en común y demás, las condiciones sociales no son las mismas, ¿no? Y eso sería, compa, sí. Muchas gracias, Andrés. Bueno, dentro de todo lo que hemos estado conversando hasta el momento, me surgió una duda más, ¿no? ¿Por qué creen en sus anticapitalistas, ¿no? Que todavía mantienen conceptos básicos de capitalismo y que al momento de exponer sus ideas sí es mucho más complejo entenderlos si están o no dentro de esta lucha anticapitalista o siempre puede llegar a generar confusión? Quisiera preguntarte a ti, Ana, quisiera que empecemos contigo, por favor. ¿Podría repetir la pregunta por si que no se escucha muy bien? Tienes el micrófono silenciado. Perdón, claro que sí. Es decir que, uy, perdón. Ahora sí me escucho bien, perdón, discúlpeme. La pregunta era si es que, ¿por qué consideramos que pueden existir feminismos que no son anticapitalistas? Ya que hay muchos feminismos, pero muchos todavía no quiero decir que tienen bases capitalistas, pero sí mantienen conceptos dignos del capitalismo. A ver, la verdad es que me resulta difícil responder esa pregunta porque yo considero que la lucha anticapitalista es fundamental, porque a la final, digamos, dentro de un sistema capitalista la vida no se pone en el centro, eh, sino que lo que se pone en el centro es pues eso, producir y consumir y el dinero, digamos, y lo material. Pero no se pone la vida en el centro. Entonces,
Sin embargo, pues también es importante, me parece importante entender que es el sistema en el que vivimos, en el que nos encontramos y en el que se continúa desarrollando la sociedad en la que estamos, independientemente del lugar geográfico, aunque bueno, eso también es importante entenderlo cómo opera también a nivel transnacional. Y yo creo que, digamos, una vez más me parecen fundamentales los espacios de encuentro donde se hagan estas preguntas para que aquellos movimientos feministas que siguen defendiendo, digamos, ideas o conceptos que siguen estando dentro del capitalismo puedan entender por qué el capitalismo no es lo que nos va a permitir construir otro mundo. Porque ese modelo de producir y de consumir sin límites y de seguir creciendo exponencialmente no es sostenible, ¿no? Entender que vivimos en un mundo con limitaciones, en un mundo que a la final pues es la única tierra que tenemos, ¿no? Resulta fundamental, y yo pienso que no termina de estar claro precisamente por los privilegios que habitan muchas personas, ¿no? O sea, al estar tú en una esfera de privilegios, no eres capaz de ver o de entender del todo que un sistema capitalista no es viable en el largo plazo, porque es precisamente lo que sostiene esas desigualdades, ¿no? Estructurales, y es lo que permite que haya personas que tengan privilegios a costa de pues la explotación y el expolio de otras personas, de otros pueblos, de otras regiones, de otros territorios, de otros cuerpos también, o sea, de otros seres humanos y no humanos. Entonces yo creo que pasa por eso, por empezar a romper o empezar a poner espejos, digamos, delante de esos privilegios para que la gente o las mujeres que defienden estos conceptos capitalistas sean capaces de distinguir esos privilegios. Y bueno, eso es complejo, pero yo creo que es fundamental. Hacerse cargo de los propios privilegios y ejercer esa corresponsabilidad, digamos, ¿no? Pero lo primero es poder verlos y a empezar a hacerse cargo de ellos, pienso yo. Claro que sí. Muchas gracias, Ana. Rafaela, quisiera escuchar tu opinión respecto a esto, por favor. Claro que sí, gracias. Bueno, sí, por un lado yo estoy de acuerdo en que esa no conciencia de los privilegios es un factor, digamos, a nivel personal importante, ¿no? Lo que se relaciona con el no tener conciencia de clase, lo que yo llamaría no tener conciencia de género para feminismo, y que está relacionado a una formación política que no es parte de la formación académica y es generalmente algo voluntario, ya sea por familia, por individuo o por la universidad, pero suele ser algo muy voluntario, ¿no? Es decir, no es algo transversal para todos. Pero yo quisiera ir incluso un poco más atrás, quizá para entender desde los orígenes históricos, ¿no? Por un lado, bueno, el capitalismo fue un sistema que fue ampliamente descrito y muy bien escrito y denunciado por Marx, que además en cierto momento ya tenía ciertas nociones y denunciaba esta situación subordinada de la mujer, ¿no? En este sistema capitalista. Hablaba de que en la familia, en la forma, justamente la forma monógama, de la familia monógama, hacía a la mujer, la subordinaba, y que para un burgués la mujer es convertida en una servidora, en una esclava y en parte de un instrumento de producción y en parte de la propiedad privada, ¿no? Pero para mí que desde el feminismo no se hizo tanto para visibilizar esta relación capitalismo-feminismo. Silvia Federici para mí es una gran referente en este sentido, porque demuestra o sitúa esta relación de capitalismo con
con patriarcado, de alguna forma, y que la explotación se estructuralizó y normalizó en el sistema capitalista, sin negar que había evidentemente ciertas desigualdades, pero que en Europa, en el feudalismo, eran diferentes. No esto obviamente situado en una Europa, no en el sur global, en países colonizados. Pero además después viene la Guerra Fría, con todo el anticomunismo, que entonces es inevitable separar este anticomunismo de toda la forma de ver, de concebir el mundo. Y actualmente es este anticomunismo, antiizquierda, que sigue estando vigente en nuestros países y en el sentido común de las personas, y por lo que resulta difícil ir contra la corriente ideológica, contra este sentido común implantado, de cuestionar si es realmente el comunismo lo peor que puede pasar, si todas las posverdades o fake news que circulan contra Cuba, contra la URSS desde este momento son reales o no. Y entonces el capitalismo utiliza esto. Y ahí entra otro factor para mí. El capitalismo tiene una estrategia muy buena para la apropiación de las luchas, para disfrazar y camuflar su objetivo último, que es el máximo beneficio, ¿no? Y para disfrazar un sistema de explotación. Eso funciona para el feminismo, porque se tienen feminismos justamente que refuerzan el capitalismo. En Bolivia existía no sé si sigue existiendo, una ola que se llamaba Mi Primer Amor, con la esposa de un alcalde ahora, del alcalde actual de La Paz, que básicamente decía que lo ideal para resistir el patriarcado es amarse a sí mismo. Yo soy mi primer amor, se llamaba el tema, ¿no? Entonces, que básicamente es suficiente con la autoestima. Y eso además se asociaba a un estereotipo que ha rozado, entonces refuerza una idea hasta de consumo capitalista, a pesar de ser teóricamente feminista, ¿no? Y el capitalismo hace lo mismo con los ambientalismos. Es fácil reverdecerse o utilizar ciertas luchas genuinas y que surgieron de resistencia a este sistema y volverlas y apropiarse de estas. Y eso es parte de una estrategia de supervivencia del sistema. Necesita parecer más justo, necesita parecer más equitativo, necesita parecer que evoluciona y que intenta considerar estas minorías o estas opresiones y que las integra. Y es esa idea la idea falsa de que el capitalismo puede ser más verde o puede ser más feminista o puede ser más justo y equitativo, cuando eso es impensable porque la base del capitalismo es justamente la injusticia, es el beneficio máximo a costa de lo que sea necesario. No se puede camuflar, no se puede disfrazar eso, sin embargo, es la estrategia de supervivencia del sistema. Creo que coincido de alguna forma con Ana en el sentido de que es necesario partir de analizar los privilegios que tiene uno en este mundo, un poco de conciencia de clase, para mí de conciencia de género también, y necesariamente una formación política que debería ser transversal para todos, ¿no? Y que debería permitir entender estas injusticias y desigualdades para interpelar el sistema mundo en su conjunto y ser más críticos con la propaganda que llega anticomunista, procapitalista y que vende este comunismo no sé, light, camuflado, supuestamente más justo, pero que desde los conceptos es imposible, ¿no? Y que además se ha bañado de un imperialismo tremendamente fuerte, como ya lo decía Lenin, que es esa fase última, en que además hay un imperio que controla y que impone aún más, ¿no? Entonces creo que va por ahí, que es también parte de la estrategia de supervivencia de un sistema asociado a una falta de formación y de conciencia de los privilegios, ¿no? Bueno. Por favor. Bueno, muchas gracias, Rafaela. Quisiera escuchar tu opinión, Andrés, por favor. Bueno, Andrés, muchas gracias, Rodrigo. quisiera escuchar tu opinión. Muchas gracias, Rafaela. No sé si me llegaron a escuchar, perdón. Bueno, sí, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, me agradó mucho la intervención de Rafaela, sobre todo, bueno, en lo que ella habla sobre esta propaganda de desacreditación, ¿no? En sí, al socialismo, puede ser del siglo XXI, al comunismo, al marxismo. Hay una campaña tremenda, ¿no? De desprestigio a estas ideas.
Pero bueno, hablando de este tema, de este feminismo que, como decía en un comienzo, este feminismo liberal que ha empezado a nacer, que, bueno, donde te dice que las mujeres logran sus objetivos si ellas tienen confianza en sí mismas, ¿no? Y como decía, estos grupos de mujeres no creen en las trabas estructurales, ¿no? Eh, por ejemplo, si ellas no creen que haya una desigualdad en sí de género, ¿no? O sea, ellas creen que el hombre y la mujer son víctimas de, o sea, en el mismo nivel del sistema, ¿no? Creado por nuestras sociedades, ¿no? Entonces, para ellas, como, bueno, decía Rafaela, no existe, no hay conciencia de clase, no hay conciencia de género y, como decía, vienen a hablarnos de este viejo discurso liberal, ¿no? De apoyar a los empresarios y a las empresas. Entonces mantienen todavía, o sea, ya al lanzar las ideas de apoyo a la empresa privada y demás, van poniendo al lado lo que también, o sea, las desigualdades y la explotación que genera esta empresa privada, ¿no? Y este apoyo a este capitalismo que muchas veces tratan como de hacerlo ver como un capitalismo más, no sé, más limpio, más bueno con el mundo, con las sociedades, es falso, ¿no? Porque, o sea, lo que pasa en nuestro mundo bueno, o sea, la explotación exagerada de nuestra tierra, ¿no? El extractivismo de las grandes transnacionales es causa del sistema capitalista, ¿no? Que pone por encima el dinero que a la vida misma, ¿no? Pero bueno, el marxismo y el feminismo, como, bueno, tienen una historia compartida, ¿no? O sea, las feministas de distintas índoles, socialistas o no, han adoptado de cierta forma argumentos de Marx y de Engels para promover la liberación de la mujer, ¿no? Eh, y se genera, ¿no? El planteamiento común es que quieran liberar a la mujer de sus múltiples opresiones, ¿no? Porque bueno, como nos decía en una parte de este libro de Engels, en la propiedad privada, la familia y el Estado, eh, solo nos mostraba, ¿no? Esta división entre dos sexos, ¿no? El hombre, o sea, la mujer cuida la casa mientras el hombre se va va a la empresa o va a la guerra. Entonces ahí como que se va generando también estos roles, ¿no? Que hasta el día de hoy nos han tratado de implementar, ¿no? Nos vienen a dar como roles de género que nos dicen, bueno, el hombre mmm, tiene que seguir esta línea, el hombre tiene que ser el que mantenga el hogar, mientras que la mujer eh, es la que va a cuidar a los hijos, ¿no? O sea, es algo, es algo bien absurdo, ¿no? Y bueno, o sea, el feminismo como movimiento social y como pensamiento crítico ha hecho importantes aportes en todos estos procesos de deconstrucción, ¿no? Y confrontación con los saberes y poderes hegemónicos al construirse desde su surgimiento, ¿no? Como un espacio de resistencia, de prácticas cuestionadoras y de diversas alternativas éticas a los modelos dominantes, ¿no? Y bueno, sí, como propuesta política, el feminismo ha tenido una destacada participación en lo que es la configuración en sí de nuestras sociedades latinoaméricas en las últimas décadas, ¿no? Incluso, bueno, podríamos decir que es posible pensar en los procesos de democratización de varias de las regiones, ¿no? En sí, el movimiento feminista ha logrado colocar los asuntos relativos a la desigualdad de género en las agendas políticas de diversas regiones. Entonces, bueno, con toda esta nueva ola de estos feminismos liberales que rechazan todo lo que he estado mencionando, porque, bueno, al fin y al cabo, ellas todavía mantienen ese sentido de que, por ejemplo, no hay feministas que son muy radicales y que a mí no me representan, ¿no? Y empiezan a generar todo siguen reproduciendo
reduciendo. Y al fin y al cabo la lucha de una mujer termina siendo la lucha de absolutamente todas las mujeres, ¿no? Eso es algo muy importante de entender. Eso sería, Kumpa. Muchas gracias, Andrés. Quisiera continuar con una pregunta que también me parece muy, muy importante respecto a esto, y es, gira en torno a la construcción de una teoría, de un movimiento feminista que sí puede ser aceptado o adecuado a nuestro contexto, al contexto latinoamericano, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es que el feminismo debe ser articulado con otras propuestas políticas de izquierda sin perder la base de sus postulados, ¿no? Siempre y cuando, bueno, teniendo en cuenta de que las variables de análisis, entendimiento de la realidad varían y que pueden proponer y que se pueden proponer desde otros lados de izquierda, ¿no? Me refiero a otros movimientos que no sean feministas, pero que sí puedan adaptarse al movimiento feminista, obviamente siempre pensando de izquierda. Para esta pregunta voy a dejar que alguno de ustedes voluntariamente quiera participar. No sé si Rafaela tal vez se anima a hablar sobre este tema. Bueno, solo déjame entender un poco más la pregunta. Es cómo en nuestros contextos latinoamericanos podríamos acoplar o integrar el feminismo a otros movimientos. ¿Era más o menos eso? Por favor, Rodrigo, aclárame. ¿Rodrigo? Bueno, creo que tiene problemas con... Mil disculpas por los problemas técnicos que acabamos de tener. Continuamos con este debate, los feminismos de izquierda, traído a ustedes por La Borra del Café, este nuevo ciclo de debates organizado por cronistas latinoamericanos. La pregunta que había quedado en el aire en el anterior bloque era la siguiente. ¿De qué manera se pueden construir feminismos basándonos en conceptos o en postulados de otros puntos de izquierda sin perder obviamente el análisis de la realidad y el entendimiento de nuevos conceptos en la ideología de izquierda? Estábamos con Rafaela, ella iba a dar su opinión respecto a esto. Sí, bueno, gracias, Rodrigo. Creo que es realmente fundamental esto que dices de tomar conceptos e incluso yo diría formas de organización de la izquierda, eh, porque muchas de las feministas de izquierda, bueno, en realidad eran socialistas, comunistas, parte del Partido Comunista en Europa, bueno, mineras, obreras aquí en Bolivia, en América Latina, precisamente tomaban parte de esto, ¿no? Primero creo que es este reconocimiento de las opresiones y explotaciones del sistema capitalista. Creo que el reconocimiento del sistema capitalista como el sistema y la base estructural de la explotación es importante a considerar y tomar en cuenta para el feminismo. Además, creo que las formas de organización y de resistencia frente a este sistema también es algo de lo que deberíamos aprender y podríamos aprender para la organización feminista, porque implica precisamente una forma de resistencia activa, ¿no? Porque implica además un debate, implica una forma orgánica de decidir, de comunicarse y de resistir. Pienso que está como una forma de la praxis, ¿no? Que también resaltaba mucho Marx, que no es solamente la teoría, sino la praxis revolucionaria, es algo de lo que deberíamos tomar y que ha sido de alguna forma también desarrollado por las feministas, ¿no? Que es decir, se debe vivir siendo feminista en cada aspecto de nuestras vidas. Y eso significa que parte de reconocer que criadas en una sociedad machista, patriarcal, muchas veces reproducimos y posiblemente vamos a seguir reproduciendo machismos, ¿no? O formas patriarcales, y, bueno, incluso racismo, etc. Entonces, parte de reconocer eso y de apropiar esa praxis revolucionaria, esa praxis feminista en la vida y en cada momento para irse deconstruyendo y construyendo sobre eso, ¿no? Además, bueno, yo creo que parte de esta crítica a la propiedad privada, también la apropiaría yo para el feminismo, porque precisamente nosotras como mujeres en determinado momento nos hemos convertido en propiedad privada, ¿no? En propiedad privada de hombres, de nuestras parejas o de nuestros padres,
podemos pasar incluso a ser propiedad de nuestros úteros, propiedad del Estado cuando el aborto no es legal, porque es él quien regula, penaliza y castiga. Entonces, me parece que la crítica que se hace a la propiedad privada también debería ser apropiada y de alguna forma desarrollada desde el feminismo, ¿no? Y pienso que además algo interesante, que a mí siempre me parecía interesante de comentar esta idea primero de Marx y que también el Che Guevara lo toma, del hombre nuevo, que es ese planteamiento de un hombre nuevo que además apropia el trabajo no como una forma de opresión y de explotación hacia el amo o hacia el Estado que impone o hacia el sistema capitalista, sino como algo que lo hace más humano, que lo hace más hombre nuevo, que lo apropie y se vuelva parte de su esencia, por ejemplo. Eh, Él no consideraba mucho, pero por ejemplo sí lo hace una feminista que Alejandra Kollontai, que habla de la mujer nueva, ¿no? Que también debe de existir una mujer nueva. Entonces ahí va una especie de reformulación desde el feminismo de esta visión, ¿no? De que también se refiere a un hombre nuevo que se ha liberado, que ha logrado liberar y que sigue resistiendo este sistema global. La mujer nueva de la misma forma, ¿no? Esta feminista de izquierda, socialista, de hecho, decía que es una mujer que ha concebido, que ha llegado a la conciencia primero del mundo en el que vive, que está en función al varón, las condiciones de opresión que sufre incluso por debajo del varón, y que esta conciencia muchas veces dolorosa de esa opresión la hace pensar en una resistencia y la hace tener una estrategia para hacerlo, ¿no? Y además yo creo que la lucha feminista debe ser profundamente ligada a los movimientos sociales en los países, a las organizaciones sociales, antirracistas, bueno, indígenas, eh, porque es precisamente esta coalición que va de forma general seguir interpelando y luchando contra el sistema capitalista, ¿no? Por nosotras solas es más difícil justamente, y solamente una izquierda que no considera a las mujeres y que no considera el feminismo, igual es una lucha incompleta, ¿no? Entonces creo que son estos puntos de forma general lo que yo resaltaría de las izquierdas para considerar en el feminismo. Gracias. Gracias. Gracias, Rafaela. Me ha saltado una gran pregunta respecto a eso, ¿no? Que se las adelanto ahora, pero quisiera continuar escuchando a los demás. ¿Cuál es el rol del hombre dentro del feminismo de izquierda? Pero se las dejo ahí para que lo vayan pensando, pero quiero escuchar antes a Ana, por favor, respecto a la pregunta que había dejado, que había respondido Rafaela. Si es que desde otros procesos de izquierda se puede construir el feminismo adaptando conceptos, adaptando ideas, adaptando estructuras. Por favor, Ana, te cedo la palabra. Pues yo añadiría que sí se puede, y añadiría que es fundamental pues la conciencia, además de la conciencia de clase, pues también una profunda conciencia antirracista y anticolonial, ¿no? Porque, por ejemplo, de la experiencia localizada aquí en Valencia, que históricamente ha sido un territorio pues agrícola, de huerta, de población campesina, que tiene una conciencia de clase bastante profunda, y que sin embargo cuando llega el momento de tener diálogos en torno al racismo, no solamente social, sino estructural, ¿no? Y a que se entienda cuáles son las violencias específicas que atraviesan los cuerpos de las personas y de las mujeres migrantes y racializadas, que se encuentran pues obviamente en los sectores más precarizados, como son el empleo de hogar y cuidados, o incluso las propias, por ejemplo, trabajadoras sexuales, ¿no? Que digamos, cierto feminismo hegemónico no termina de entender y le cuesta mucho escuchar. Entonces, sí que me parece que darle esa vuelta y tomar también pues esas reivindicaciones de movimientos de izquierda, por ejemplo, como fue en su momento las Panteras Negras en Estados Unidos, ¿no? De entender que vivimos en una sociedad pues patriarcal, pero también pues profundamente colonial, ¿no? Y articular con movimientos pues indígenas y afrodescendientes me parece también fundamental,
porque considero que son luchas que continúan, pues a veces no, a veces invisibilizadas o a veces instrumentalizadas o a veces, y que, digamos, desde ahí yo creo que se puede sí, articular las luchas eh, para conseguir combatir estos ejes de opresión que atraviesan a las distintas personas, ¿no? A los distintos colectivos y comunidades, también teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada sociedad, ¿no? A nivel territorial, digamos. Perfecto, muchas gracias, Ana. Eh, Andrés, quisiera escuchar tu opinión respecto a esto. Bueno, sí, la lucha en sí, bueno, desde varias agrupaciones, organizaciones de izquierda, tiene que, tiene que sí o sí implementar, ¿no? Una idea feminista, ¿no? O sea, como decíamos, sería una contradicción ser de izquierda y no estar a favor de las luchas feministas, ¿no? Pero bueno, hablando por ejemplo, organizaciones o grupos que son aliados firmes del movimiento feminista, podríamos hablar de el movimiento LGBT, ¿no? Las demandas que tienen eh, las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, siguen teniendo plena vigencia a pesar de los avances que han tenido, ¿no? Avances muy pequeños en la última década debido a toda esta, debido a que esta diversidad continúa incomodando, ¿no? A varios de los sectores conservadores, sobre todo de la sociedad, y en algunos otros lugares es severamente castigada, ¿no? Y bueno, o sea, estos logros que han podido conseguir en los últimos años han sido insuficientes y desiguales, ¿no? El repudio, el hostigamiento, la criminalización de sus integrantes de estos colectivos aún son prácticas habituales, ¿no? En varias partes del planeta, donde una mayoría de los ciudadanos reprueban estas conductas sexuales no convencionales, entre comillas. Luego, más allá, para mí es importante el tema del internacionalismo, ¿no? Ir comprendiendo la lucha de otras agrupaciones, de otros movimientos feministas a lo largo del mundo. Para mí sería importante, por ejemplo, hablar de las mujeres palestinas, ¿no? Para mí este tema es muy importante para incluso entender cómo el sistema capitalista, mediante la militarización, muestra, ¿no? O sea, cómo en este sector, por ejemplo, del Medio Oriente, ha golpeado tan fuerte y es un ejemplo muy claro, ¿no? Donde, por ejemplo, o sea, estas mujeres palestinas son fundamentales en la historia de la lucha de este pueblo por su liberación frente a una larga y prolongada ocupación militar impuesta por este Estado de Israel, ¿no? Por medio de los militares sionistas, eh, que constantemente roban sus tierras, sus alimentos, sus formas de vida, su cultura, instaurando, o sea, un contexto, como estábamos hablando, un contexto colonial, así como de apartheid, criminal y genocida. Entonces, como estaba diciendo, en este sector, en esta parte del mundo, podemos ver varios de estos temas que hemos estado hablando. Podemos ver cómo funciona el capitalismo mediante la explotación, cómo eh, está implementado este colonialismo tan fuerte en estos sectores, ¿no? Entonces, para mí es muy importante todo este tema del internacionalismo para ir comprendiendo las luchas en diferentes lugares del mundo, ¿no? Y sí, bueno, quería hacer como hacer énfasis en el tema de las mujeres palestinas, porque, bueno, ellas, al igual que los hombres, son sometidas a detenciones, a torturas, a encarcelamientos sin juicios, y son incluso asesinadas y violan completamente sus derechos internacionales, y muchas veces
por ser solamente palestinas, ¿no? Son criminalizadas por ser palestinas y estas mujeres luchan constantemente, ¿no? Y aparte de que, bueno, o sea, sufren también debido a toda la idea que hay en estos lugares con religión musulmana, donde la mujer no tiene mucho, no tiene mucho protagonismo, aparte de luchar contra sus propios estados, tienen que luchar contra un monstruo mucho más grande, ¿no? Entonces, como decía, es importante tomar conciencia sobre lo que pasa en las diversas partes del mundo, entendiendo las diversas luchas feministas que existen, ¿no? Eso sería, compa. Muchas gracias, Andrés. Bueno, la pregunta que les había dejado volando hace un momento, ya la tengo mejor armada. ¿Cuál es el espacio, perdón, ¿hay algún espacio dentro del feminismo de izquierda para el varón? Y si es así, ¿cuál es el rol que tiene que tener dentro del feminismo de izquierda? Quisiera empezar con Ana, por favor. Bueno, la verdad es que yo me he cuestionado mucho también ese tema a un nivel personal. Y a mí me parece fundamental generar espacios en los cuales los hombres puedan cuestionar esa masculinidad hegemónica que impone la sociedad, ¿no? Sobre ese ser hombre. Me parece que, por ejemplo, quizás ciertos espacios LGBTI podrían sentar un precedente, ¿no? O han sido espacios que han procurado, pues eso, generar diálogo entre los varones. Y quizás, no sé, a mí me parecería fundamental que se generen esos espacios por varones heterosexuales también, ¿no? Es decir, donde ellos puedan entre ellos mismos cuestionarse esa masculinidad hegemónica, esos privilegios, cómo han vivido, ¿no? Esa masculinidad. Y también reconocer esas otras masculinidades, digamos, que yo no sé si llamaría tanto nuevas masculinidades, porque considero que de alguna u otra forma siempre han estado ahí, sino que han estado pues igual invisibilizadas o se las ha puesto al margen o claro, se las ha negado, pero no quiere decir que no hayan existido. Entonces yo pienso que el rol, digamos, o para mí el rol del varón dentro de un feminismo o unos feminismos de izquierda sería ese, ¿no? Como empezar a generar estos espacios para cuestionar esa masculinidad hegemónica y visibilizar esas otras masculinidades que son posibles, que son incluso necesarias, diría yo. Muchas gracias, Ana. Bueno, quisiera escuchar la opinión de Rafaela, por favor. Sí. Bueno, creo que partiría por aclarar que el patriarcado, y muchas veces no se lo dice y por eso muchos hombres se sienten atacados con el feminismo, el reconocer el patriarcado implica reconocer que existen determinados roles y determinadas, digamos, opresiones impuestas para todos, incluyendo el hombre. Esto no significa igualar la explotación, la opresión y la subordinación de la mujer, porque hay que dejarlo muy claro. En el patriarcado el problema es que la mujer está subordinada por debajo de absolutamente todos, pero existen determinadas opresiones que afectan al hombre. Por ejemplo, precisamente estas masculinidades, ¿no? Esta imposición de un rol en la familia como el que tiene que dar el dinero para mantener a la familia, en los niños que no pueden llorar, que tienen que, bueno, usar azul, el niño y jugar con carritos y las mujeres con muñecas, son roles que se imponen a ambos, ¿no? Y que afectan a ambos. Porque así como hay niñas que quieren jugar con carritos, hay niños que quieren jugar con muñecas desde niños, que no les gustan estos colores. Entonces, estos roles se imponen a ambos y por tanto también afectan a los hombres.
a medida que digamos, van creciendo, vamos creciendo, se van convirtiendo en otras formas como la sexualidad, ¿no? Que el hombre además tiene que ser alguien que tenga mucho sexo en determinada edad, cuando es adolescente, muy activo sexualmente, porque eso lo hace más respetado entre sus amigos, que es lo contrario de una mujer, pero que siguen siendo estándares que tiene que cumplir y que tiene que llenar, ¿no? Por eso además me parece interesante tener justamente a Andrés en el foro, porque yo sí creo que es un espacio fundamental, más aún desde un feminismo de izquierda, porque es un espacio en el que interpelamos al sistema del mundo en su totalidad, ¿no? Sin embargo, también reconozco que siendo parte de organizaciones de izquierda, veía muchas veces que hay esta tendencia a subordinar la lucha feminista. Es decir, sí, entiendo que hay una desigualdad, injusticia, pero tenemos que priorizar la lucha anticapitalista, nuestra lucha de izquierda. Entonces yo más bien creo que ese es un problema desde cualquiera de los dos lados, porque no creo que haya una lucha que se priorice sobre otra, sino que precisamente todas las opresiones convergen y se resiste a todas juntas, ¿no? Pero yo sí en determinado momento hice esa crítica a los mismos militantes de izquierda, jóvenes, que muchas veces no percibían, querían priorizar una lucha sobre otra, y creo que no eran tan conscientes de estos privilegios que tenían ellos y de esta subordinación hacia nosotras. Y es la misma forma en espacios políticos, la voz de las mujeres no es tan autorizada como la de los hombres, ¿no? Sigue siendo una cuestión un poco más de hombres, a pesar de que se ha avanzado un montón y que no se puede negar, ¿no? Incluyendo en los espacios que ocupan en el Estado las mujeres políticas en Bolivia, ¿no? Y que esto es reciente. Pero todavía existe esa forma de pensar desde los hombres y por eso creo que es importante incluirlos, porque debe haber esta deconstrucción de su mentalidad y su forma de pensar y además la responsabilización de la violencia, ¿no? En este punto creo que es fundamental incluirlos porque muchas veces, incluso las campañas contra la violencia, lo que hacen es dar el mensaje de que la mujer se cuide, ¿no? Es decir, sí, ante esta violencia o que no salir de noche, o sea, la responsabilidad sigue cayendo sobre la víctima. Y eso es para mí otro error de no involucrar a los hombres. No, no es el problema que no violes, o que no seas violento, o que no golpees. Es la mujer que debió haber percibido la violencia de su pareja del principio, o la mujer que debió, no sé, no haber salido de noche para no ser violada, o de alguna forma haber gritado o escapado. Entonces la responsabilidad sigue cayendo sobre la víctima porque no se da suficiente espacio al rol del hombre, ¿no? Y el rol del hombre también pasa por reconocer que es el violento, ¿no? Y que es su responsabilidad no ser violento, criar hijos no violentos o que no violen. Entonces va por ahí también, ¿no? Va por reconocer lo que lo que yo decía también, esa conciencia de género, ¿no? Que es reconocer los privilegios sobre lo que se ha construido el ser hombre, ¿no? Como los privilegios sobre los que se ha construido el ser blanco, el ser europeo, es esa conciencia que yo la asocio como conciencia de clase, conciencia de género, que el hombre reconozca que tiene privilegios, así como imposiciones y opresiones, ¿no? Y por eso creo que es fundamental. En ciertos temas, por otro lado, también reconozco que muchas veces, por ejemplo, el tema del aborto, sigo pensando que es una decisión más de la mujer, ¿no? Y que evidentemente los debates, necesitamos opiniones, necesitamos construcción conjunta, pero muchas decisiones todavía deberían seguir recayendo sobre las mujeres, ¿no? Bueno, básicamente en eso, ¿no? Y bueno, va a ser muy interesante escuchar a Andrés. Gracias. Tu micrófono, compa. Bueno, creo que las dos compañeras han hablado de forma idónea lo que vendría a ser el rol del hombre, ¿no? Pero yo voy a hablar un poco más desde como mi postura de hombre heterosexual que también es feminista y que lucha por la igualdad de género, las reivindicaciones y bueno, ¿no? En general los derechos de los seres humanos, ¿no? Entendiendo todo este tema de construcción,
es sin duda un proceso largo y complejo, ¿no? Porque absolutamente todos los hombres llevamos un machista dentro, en nuestro interior. Ya que hemos sido, ¿no? Hemos sido educados, hemos sido socializados en un contexto patriarcal. Además, las resistencias son enormes porque es un proceso que nos coloca en una incomodidad, ¿no? De ahí la importancia de que nosotros empecemos a trabajar con los mismos hombres para que como mínimo vayamos adquiriendo eh, lo que podríamos llamar como una conciencia de género, ¿no? Entonces es importante que nosotros nos vayamos revisando, ¿no? Es importante, por ejemplo, que, bueno, que cada hombre se pueda mirar, ¿no? Delante de un espejo y llevar a cabo este proceso de construcción masculina, que, como ya dije, es un proceso largo, y deberíamos asumir la parte de asumir la responsabilidad que tenemos de mantener de mantener todavía estados que continúan discriminando, ¿no? A las mujeres. Y que, bueno, esta deconstrucción nos va a obligar a renunciar a nuestros privilegios y a revisar un pacto de convivencia, ¿no? Que pervive sobre nuestra posición, ¿no? De personas o de seres dominantes. Entonces, como bueno, yo lo digo así, yo todavía estoy en un proceso, ¿no? De ser una persona, eh, no sé si completamente feminista, pero también tengo, ¿no? Algunas taras, por así decirlo, eh, de esta masculinidad tradicional, ¿no? Que podríamos llamarla así. Y es una horrible carga, ¿no? Para nosotros, porque nos limita, nos condiciona de manera muy negativa a asumir que somos vulnerables como cualquier otro ser humano. Y eso como nos han tratado de cortar desde nuestra infancia, es para nosotros bien complejo, ¿no? O sea, romper todos estos roles de género em, que se nos han asignado, ¿no? Entonces, estos modelos nocivos de estas masculinidades tradicionales afectan de forma muy negativa, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Que todavía siguen recibiendo de la televisión, de la música, de diferentes medios de comunicación, eh, este rol, este modelo de cómo es el macho, ¿no? Así de cómo es el hombre, de que tiene que tener un montón de mujeres, de que todo el rato tiene que tener sexo para sentirse más poderoso, ¿no? O sea, de dominar a las mujeres, ¿no? Y recibimos esta carga permanentemente de tener que, bueno, ajustarnos a lo que debería, bueno, se nos muestran cómo debería ser el hombre y siguen manteniendo esa misma idea desde siempre, ¿no? Siguen manteniendo esto. Y si nosotros tratamos de romper con estos roles, bueno, nosotros somos bueno, unos desviados, nos dirían. Y bueno, una cosa que necesitamos urgentemente es crear nuevos referentes culturales para que los más jóvenes y bueno, nosotros vean otro tipo de masculinidades que realmente puedan parecerse a muchos eh, a, a estos hombres ya con ideas más deconstruidas, ¿no? Eh, pero bueno, eso es lo que tendría que decir, Rodrigo. Rodrigo, no se te escucha. Bueno, ya cerrando este programa de este ciclo de debates luego perdón. ¿Me escuchas? Sí. Perdón. Bueno, mencionaba que hablando del segundo programa café Se te trabó el audio, compa.
Ya. Bueno, entonces, muchas gracias. Primero, muchas gracias por este debate. Siempre me parece muy constructivo, muy enriquecedor compartir posiciones, ideas en esos espacios. Me parece muy constructivo y necesario. Creo que yo concluiría simplemente diciendo que creo que el feminismo, como tantas otras resistencias, debe ser parte de esta interpelación, de esta resistencia y de esta lucha contra el sistema capitalista, contra este sistema mundo capitalista y colonialista, y que debe asociarse, debe ser un engranaje más a todas estas resistencias de diferentes partes del mundo, y que cuestione, sea una forma más de cuestionar el sistema y no de reproducirlo, ¿no? Y que desde Latinoamérica, desde los países colonizados del sur global, tenemos que priorizar esta además descolonización y dar espacios a estos feminismos nuevos, como el feminismo comunitario que surge en Bolivia, indígena, y dar espacio a estas nuevas formas de repensar el mundo y de resistir a este habitar colonial, ¿no?, del mundo. Entonces, el feminismo de izquierda es una forma más de interpretar este sistema y que creo debe seguirse construyendo. Muchas gracias y ha sido un gusto estar aquí con ustedes en este debate. Bueno, a mí también me gustaría mucho agradecer este espacio porque siempre es enriquecedor, pues, justamente compartir ideas, compartir miradas. Me parece fundamental que los feminismos formen parte de ese proceso de deconstrucción y construcción de un mundo pues anticapitalista, anticolonial, antirracista, que me parece que son pilares fundamentales para encontrar nuevos caminos hacia los cuales mirar en el horizonte. Y me parece también fundamental pues tejer estas redes no solamente internacionalistas, sino también transnacionales, ¿no? Porque a la final, pues, las migraciones siempre han estado, siempre estarán, por mucho que se empeñen en poner fronteras y muros. Y me parece que los movimientos de izquierda y el movimiento feminista son justamente parte de esas luchas que pueden permitir que cada vez o que en algún momento ya no existan estos muros y estas fronteras que nos atraviesan. Entonces, nada, simplemente agradecer por el espacio y decir que me ha gustado mucho compartir este debate con personas con anclas y que muchas gracias por el espacio con estos latinoamericanos también. Bueno, sí, muchas gracias a cronistas latinoamericanos por darnos este espacio para hablar sobre un tema muy, muy importante hoy en día. Y bueno, quisiera decir así como conclusión que hay que ampliar, ¿no?, el horizonte político, eh, ampliar el horizonte de lo político y de lo crítico, ¿no? Tiene que ver con reconocer esto que hemos estado hablando, que es esta conexión entre la descolonización, la despatriarcalización y la lucha frontal contra el capitalismo, ¿no? Acá se trata de demostrar cómo la dominación patriarcal genera opresión a las mujeres, se logra mediante formas de expropiación, discriminación y violencia, ¿no?, que mantienen eh, la organización como jerárquica en las sociedades. Este modelo patriarcal implica a los hombres, así hombres dotados y mujeres carenciadas, ¿no? La pobreza y esta, ¿cómo decirlo?, pauperización de las mujeres determina la concentración, ¿no?, del poder. Al fin y al cabo, bueno, el cuerpo de las mujeres ha terminado siendo sujeto de un territorio igual colonizado por el patriarcado, ¿no? Y que ha determinado en muchas formas y usos, ¿no?, por medio de la negación de derechos sexuales, prostitución, abuso, violencia. Y bueno, nuestra lucha tiene que ser frontal contra este sistema que ha dado lugar a que pasen todos
estos males. Y bueno, eso sería. Muchas gracias. Gracias, Gracias. hasta luego. Adiós. Hasta luego.